Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el profesor Uriel López y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la ley y la norma. Primero tenemos que hacer una distinción sobre lo que es ley y norma, ya que estamos hablando de dos palabras totalmente diferentes, sin embargo le damos lo que es un uso similar. Para esto tenemos que definir qué es la norma. Y bueno, tenemos que la norma es la fórmula que prescribe lo que es preciso hacer para alcanzar un fin determinado. Para Montesquieu son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Entonces, ya con eso podemos tener una idea de lo que es la norma. Ahora bien, ¿qué es la ley? La ley se está definida como algo que tiene que ser, que no puede dejar de ser, ya que como tal sigue ciertas reglas, tiene ciertas características, lo cual va a impedir que sea modificada. Entonces, nosotros le estamos dando a lo que es la ley y la norma un significado similar, ya que a la vez de referirnos a la ley o a la norma, estamos haciendo énfasis a una cuestión jurídica. Pero ¿cuál es la cuestión o el punto clave aquí? Es que como tal, la ley va a ser un fenómeno de la naturaleza. La norma es un producto del hombre, es algo a lo cual vamos a estar impuestos para regir lo que es el comportamiento humano, ya que con esto vamos a poder controlar la conducta de las personas en la sociedad. Entonces, ya que tenemos que la norma va a servir como una forma de control social, tenemos también distintos tipos de normas, ya que como tal tenemos pues la legislación a nivel federal, a nivel local y también a nivel estatal. Entonces también tenemos todos esos tipos de dispositivos normativos, como lo es la Constitución, que esa va a regir a nivel federal. También tenemos lo que son los diversos códigos, como lo es el Código Civil Federal, Código Penal Federal, los cuales van a ser aplicables para todo el país, a diferencia de los otros dispositivos normativos que vienen siendo, pues, como son las leyes orgánicas, el Código Civil para la Ciudad de México, Código Civil para el Estado de México, y con ello vamos a tener una, una disposición normativa m- más centralizada, ya que como tal va a aplicar en determinado lugar, ya que la norma tiene como característica que va a regir en determinado lugar, en determinado tiempo y va a estar vigente a partir de determinado momento, ya que la vigencia de la norma puede darse a partir de la publicación o bien en una fecha que está establecida para que esa pueda entrar en vigor. ¿Y cómo vamos a saber esto? Bueno, ya que la norma va a estar publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya que es un requisito esencial para que esa pueda encontrarse vigente, siendo que la norma debe de encontrarse publicada para que esté al alcance de todas las personas. Entonces, la norma como tal debe de estar al alcance de todos, ya que es algo que va a ser general. Tenemos que la norma va a fungir como control social, ya que va a ser, la norma tiene como característica que también va a ser prohibitiva, va a ser tanto prohibitiva como permisiva. Entonces, cuando nosotros tenemos determinadas conductas, vamos a tener también determinado tipo de sanciones, ya que tenemos lo que son tanto derechos como obligaciones. Y una de nuestras obligaciones es el observar la norma y dar cumplimiento a esta. Entre las normas permisivas, pues tenemos diversas como son las que tienen dentro del Código Civil, ya que como tal la norma te va a dar también ciertos derechos, te va a permitir ciertas conductas, como lo es en el Código de Comercio, lo que mencionaba en el Código Civil, que tenemos derecho a la propiedad, entonces para eso está regulada la cuestión de los contratos de compra y venta, de permuta, entonces en este caso vamos a poder realizar ciertos actos, pero también hay cuestiones que debemos de evitar realizar, como lo es lo que señala en el Código Penal, por ejemplo, que el delito de robo te dice,
que el que se apropie de bien, bien este mueble ajeno sin el consentimiento de la persona que pueda otorgarlo. Entonces, nosotros al apoderarnos de un bien mueble ajeno, sin que tengamos el consentimiento de la persona que es titular de ese objeto, que tiene esa titularidad sobre el bien, entonces nosotros ya estamos cometiendo lo que es el delito tipificado como robo. Luego entonces vamos a obtener lo que es una sanción. Dependiendo de la entidad donde nos encontremos, es que el delito va a estar agravado y también va a verar lo que es la pena, así como también la multa que nos va a imponer, ya que las penas como tal son corpóreas. Eso significa que vamos a obtener ciertos años o meses de encarcelamiento por incumplir esta norma. Si, un ejemplo, si en el Código Penal del Estado de México dice que el delito de robo se sancionará al robo simple con 6 meses a 3 años de prisión, entonces es la pena que vamos a tener, aparte de una multa por, por infringir esa conducta. Entonces, la norma siempre va a tratar de controlar a la sociedad, porque como tal también va a dar un castigo, ya que si la norma no tiene una sanción, estamos hablando de que la norma no tiene o no es una norma perfecta, ya que la norma debe tener como tal, la conducta va a tener una sanción por la infracción a ese tipo de conducta. Entonces, si una norma no es sancionadora, como tal, no podemos catalogarla como una norma perfecta, por carecer de ciertos elementos. Entonces, como mencionabas, que tenemos diferentes tipos de normas, y bueno, tenemos también cierta legislación, como la cuestión de los códigos de procedimientos, ya que con estos códigos de procedimientos vamos a establecer las reglas de cómo es que vamos a guiarnos en los procesos. Entonces, si en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles establece cierto procedimiento, vamos a tener que ubicarnos en qué tipo de procedimientos nos podemos usar, y si es una parte especial o es una parte general, para poderlo llevar a cabo. Entonces, cuando nosotros tenemos un choque de derechos, vamos a tener que ubicar qué norma es la que debe ser aplicable, ya que tenemos que observar lo que es la temporalidad, eh, la vigencia de la norma, porque puede ser que la norma esté derogada o abrogada, o bien que se encuentre vigente, ya que es muy importante la cuestión de la vigencia de la norma, así como establece un periodo en el cual va a iniciar, también establece un periodo en el cual se va a terminar. Puede ser que la norma esté vigente de X fecha a X fecha, o bien que la norma se encontraba vigente hasta que hubo una reforma. Entonces ya va a cambiar lo que es el sentido de esta norma, ya que puede ser que se le hayan adicionado o bien se hayan suprimido ciertos elementos en los cuales va a variar las condiciones de la norma. Pero si una conducta fue realizada en determinada fecha antes de que sucediera esto, es lo que vamos a tomar en consideración para aplicar la norma. Ahora bien, tenemos también lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia como tal va a ayudarnos a suplir esos vacíos legales que tenemos. Como tal, la jurisprudencia reúne ciertos requisitos, los cuales son que tenemos principalmente a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quienes son es de los órganos que la emite, así como los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, con la nueva reforma que están los tribunales de apelación. Entonces, este tipo de órganos federales son los que van a emitir diversos criterios con los cuales nos van a ayudar a suplir esos vacíos que tiene la ley. Y con ello vamos a poder resolver las diversas situaciones. Por ejemplo, hay diversos códigos en los cuales se establece la cuestión del matrimonio. El matrimonio, varios códigos lo establecen como que es la unión de un hombre y una mujer para hacer vida en común. Pero
viene aquí la cuestión de la jurisprudencia. Con la cuestión del matrimonio igualitario, pues las personas o parejas bisexuales o llámese gays o que se identifiquen como lesbianas, pues también tienen ese derecho a hacer vida en común, pero tenían un impedimento. Esto es que el Código Civil de determinada entidad o donde ellos se encontraban no se los permitía. Entonces tuvieron que interponer su juicio de amparo para que esto pudiera ser posible. Entonces, de ahí se emitió una jurisprudencia en la cual va a permitir el matrimonio igualitario, ya que como tal, uno de los requisitos que establece para que sea jurisprudencia es que haya 5 resoluciones en el mismo sentido y ninguna en contra para que pueda darse esta situación. Y eso como tal se eleva hasta carácter de ley, es una cuestión obligatoria. Con eso vamos a poder resolver diversos, diversas lagunas que los legisladores no tomaban en cuenta o no habían contemplado por la cuestión de la época. Y con esto vamos a poder resolver todo ese tipo de situaciones, para que así no tengamos ningún tipo de impedimentos y se pueda proporcionar o se tenga un acceso a la justicia. También tenemos en la cuestión normativa la costumbre, ya que en en el mundo del derecho la costumbre es muy importante, ya que no solo nos regimos por las normas escritas, como lo mencionabas de los códigos civiles, código mercantil, código penal, también tenemos la cuestión de la costumbre, que es un uso reiterado, con lo cual vamos a poder definir una conducta humana, ya que para que algo sea catalogado como costumbre, es que debe de hacerse de manera ininterrumpida. Entonces, muchos pueblos mexicanos se rigen por lo que son sus usos y costumbres, en los cuales tiene más peso una costumbre que lo que establece la ley, ya que es algo que ahí se ha estado haciendo por muchos años, desde antes que incluso estuviera la ley vigente. Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es realmente lo que se está acostumbrado, es lo que ellos saben hacer, es lo que les han estado transmitiendo de generación en generación. Entonces, eso va a ser lo que va a valer en en el lugar. Si bien también es aplicable el, el código civil, el código penal, el código de comercio, es válido, pero siempre va a estar por encima la costumbre en este tipo de ocasiones. No se puede alegar en diversas zonas que se está guiando por los usos y costumbres cuando esto solo es en el lugar de origen. Porque si en un pueblo se hace de esta manera, pero van a la ciudad y quieren hacer lo que se hace en el pueblo, realmente aquí ya no es válido porque también tiene un lugar un ámbito de territorialidad, entonces solo va a aplicar aquí. En la ciudad es donde ya no estaría siendo aplicable. Y bueno, también tenemos lo que son los principios generales del derecho, que esos como tal nos van a ayudar a poder distinguir, son preceptos importantes que vienen desde el derecho romano, ya que como tal es la base fundamental. Entre ellos tenemos algunos como es el principio de non bis idem, en el cual no se puede juzgar por lo mismo en, en 2 ocasiones, o bien también existe otro muy conocido, que es el de primero en tiempo, primero el derecho. Entonces, estos principios generales van a ser la base para que se pueda tener una sana relación entre el derecho y la conducta humana, ya que si una norma no prevé ese tipo de o una determinada situación, nos vamos a guiar a lo que son los usos y costumbres, los principios generales del derecho, a lo que es los principios también éticos, siendo que una de las características que tiene la norma es que tiene un trasfondo ético, porque siempre se va a buscar el bienestar hacia
hacia las personas. No se va a ir en contra de la moral ni de las buenas costumbres. Se busca lo mejor o lo más benéfico hacia las personas. Entonces, todo eso nos va a ayudar a poder crear diversos tipos de normas. Entonces, si vamos a crear una norma o vamos a aplicar determinada norma, debemos de observar que esta no vaya o no afecte a otras personas, que no atente contra la moral o bien la ética de las personas o de la sociedad, y también vamos a ubicarla en el lugar donde va a ser aplicado. Siendo que si no tenemos ese tipo de, o estos elementos esenciales, la norma no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a ser aceptada por la sociedad, ya que esta norma no va a seguir este tipo de ideas, siendo que la norma debe de regirse también por los principios sociales en el lugar donde se encuentra. Entonces, con eso podemos concluir que la norma va a tener un inicio, un fin, va a ser aplicable en determinado lugar, se puede modificar, se puede crear nuevas normas y se puede subsanar aquellos vacíos que pudiera, pudiera tener nuestra legislación, y que como tal debe de regirse por los principios éticos y morales de una sociedad para que pueda respetarse esta norma y no pueda ser objeto de que se llegue a abrogar, a derogar, o bien que sea una norma que no va a entrar en aplicación. Muchas gracias.